Hola a todos. Por mucho que la humanidad desarrolle nuevas tecnologías y trate de frenar a la naturaleza, todavía no podemos luchar contra ella, especialmente cuando el poder de la naturaleza ataca repentinamente a las personas. Solo entonces queda claro quién es el verdadero dueño de este planeta. Los desastres naturales se cobran muchas vidas y son verdaderas tragedias. En el vídeo de hoy hemos recogido ejemplos de los desastres más terribles de la historia reciente. Aparentemente el planeta está tratando de deshacerse de la gente con una buena sacudida. ¿No estás de acuerdo? Bueno, míralo por tu cuenta. ¡Adelante! Terremoto de Tangshan de 1976. El desastre natural que ocurrió en la ciudad china de Tangshan el 28 de julio de 1976 es considerado uno de los más grandes del siglo XX. A las 3:42 hora local, la ciudad fue destruida por un fuerte terremoto, cuyo hipocentro estaba situado a una profundidad de 22 kilómetros. El temblor fue tan fuerte que incluso Pekín, localizada a 140 kilómetros al oeste, se vio afectada. A esto le siguieron una serie de réplicas que alcanzaron una magnitud de 7,1 puntos, lo que provocó un número aún mayor de víctimas. Esto se debe a que pasaron unas horas entre el primer y el segundo temblor, y la gente ya estaba trabajando para eliminar las consecuencias de la primera catástrofe. Después de la primera sacudida, más del 90% de los edificios de la ciudad se derrumbaron, y los trabajadores estaban retirando los escombros cuando el suelo tembló de nuevo. Como resultado, tanto ellos como la gente que aún estaba bajo los escombros de las casas murieron. El gran número de víctimas también se debió al hecho de que el golpe principal ocurrió en la noche, cuando casi todos los residentes estaban dormidos. Además, la mayoría de los edificios estaban superpoblados y las casas se derrumbaron como si fueran de juguete. Según cifras oficiales de las autoridades chinas, el número de muertes fue de 242.419, pero puede haber muchas más. Algunos dicen que hasta 655.000 personas. Ola de calor en Europa. Europa no está muy acostumbrada al calor abrasador en el verano, pero en los últimos años el clima de esta zona ha ido cambiando, lo que ha tenido consecuencias desastrosas. En 2003 el verano fue inusualmente caluroso, la temperatura superó los 40 grados centígrados. Esto provocó una crisis médica en varios países, así como una sequía devastadora para la cosecha. En algunos países se perdió hasta un 60% de las cosechas. Francia fue el país más afectado por el calor en Europa. Según algunos informes, el número de muertes superó las 14.000 personas. La mayoría de ellos eran personas mayores que simplemente no soportaron la increíble temperatura, y los médicos, a su vez, no podían ayudar a todos. Los bosques de toda Europa estaban tan secos que una chispa o una colilla abandonada era suficiente para quemar miles de hectáreas. Después de los fuertes incendios en Francia, el fuego cubrió los bosques de España y Portugal. En general, un verdadero apocalipsis de verano. Tsunami en el Océano Índico. Todo el mundo ha oído hablar de esta tragedia. El 26 de diciembre de 2004, el terremoto más poderoso de los últimos 50 años se produjo en el Océano Índico, al oeste de la isla de Sumatra. El temblor, con una magnitud de 9 puntos, puso en movimiento grandes áreas de la corteza terrestre, creando una enorme falla de 1.200 metros de largo. Las placas se movieron y generaron una ola, que comenzó a moverse a lo largo del Océano Índico a una velocidad de unos 1.000 kilómetros por hora. Sin embargo, no hubo alertas oficiales de un tsunami. En pocas horas el tsunami llegó a las costas de 13 países, desde África Occidental hasta Tailandia. En muchos lugares las olas viajaron 2 kilómetros tierra adentro, y en algunas áreas incluso 4 kilómetros. La gente ni siquiera sabía del peligro al que se enfrentaban y murieron sin saber por qué. Según diversas estimaciones, ese día murieron entre 225.000 y 300.000 personas. Todavía se desconoce el número exacto de víctimas mortales, ya que muchas personas fueron arrastradas al océano. Tornado de Daulapur. El 26 de abril de 1989, Bangladesh fue golpeado por el tornado más destructivo y mortal en la historia de este país.
Durante 6 meses, esta zona se vio afectada por una sequía, que posiblemente también fue la causa del tornado. El gigantesco fenómeno natural aterrizó cerca de Maniyang, una ciudad densamente poblada de Bangladesh. Y cuando decimos gigantesco, lo decimos en serio. Según algunos informes, la anchura del tornado era de 1,5 kilómetros y el viento alcanzaba una velocidad de 180 a 350 kilómetros por hora. El tornado recorrió 80 kilómetros, destruyendo todo a su paso. Alrededor de 1.300 personas murieron y 12.000 resultaron heridas. El daño fue enorme porque innumerables árboles fueron arrancados de raíz y todas las casas en un radio de 6 kilómetros alrededor del tornado quedaron completamente destruidas. Alrededor de 80.000 personas quedaron sin hogar. Por cierto, algunos investigadores afirman que este tornado fue el más mortal de toda la historia de la humanidad. Tormenta de nieve en Irán. Cuando se trata de una devastadora tormenta de nieve, te imaginas una región fría como Alaska. Al final, ¿dónde más podría ocurrir una catástrofe así? Pero esta tormenta de nieve golpeó a Irán. A veces cae nieve en este país, especialmente en las zonas montañosas, pero estas nevadas no son tan intensas, con una excepción. El 3 de febrero de 1972 estaba nevando en Irán, lo que no sorprendió a nadie. Después de todo era invierno, pero pronto la pequeña nevada se convirtió en una fuerte tormenta de nieve. Las personas que vivían en las aldeas no podían luchar contra el clima y se escondían en sus casas, con la esperanza de que la tormenta terminara. En algunas zonas, el espesor de la capa de nieve alcanzó los 8 metros. La nieve cubrió los edificios residenciales con gente dentro. Como resultado, algunas personas murieron por el colapso de los techos que no podían soportar el peso de la nieve, y algunas se congelaron hasta morir cuando la temperatura del aire comenzó a bajar. 2 aldeas perdieron a todos sus habitantes. Al final, más de 4.000 personas fueron víctimas de la terrible tormenta de nieve, pero esto no fue el final, porque pronto la nieve comenzó a derretirse, causando una inundación. Sin embargo, esa es una historia diferente. Erupción del Monte Pelée. El Monte Pelée es un volcán en la parte norte de la isla de Martinica. Ha estado inactivo desde su última erupción en 1932, pero ahora hablaremos de otro desastre que trajo al Monte Pelée su notoria reputación. El volcán comenzó a mostrar actividad en abril de 1902 y una erupción ocurrió un mes después. El 8 de mayo a las 7:52 de la mañana, el Monte Pelée mostraba constantemente signos de actividad antes de la erupción. Por ejemplo, emitía nubes de ceniza y humo y temblaba. Los habitantes de Saint-Pierre se prepararon para la evacuación, pero los periódicos afirmaban que no había nada que temer. El gobernador y su esposa se quedaron en la ciudad. Los habitantes de los pueblos de los alrededores se dirigieron a Saint-Pierre en busca de refugio, pero esto no lo salvó. En la mañana del 8 de mayo, una enorme nube negra de lava, vapores y gases surgió de una grieta al pie del volcán. Subió y luego descendió por la montaña hasta la ciudad a una velocidad de más de 670 kilómetros por hora. La ardiente nube caliente, con una temperatura de 1075 grados centígrados, se precipitó hacia Saint-Pierre, quemando y destruyendo todo a su paso. Algunos testigos oculares que sobrevivieron milagrosamente a este desastre dijeron que la montaña parecía haber volado en pedazos y la ciudad desapareció en cuestión de segundos. Ese día 28.000 personas murieron en pocos minutos, lo que convirtió a la tragedia del Monte Pelée en la peor erupción del siglo XX. Inundación en China. Entre 1928 y 1930, China sufrió una grave sequía. A finales del invierno de 1930, el país también fue testigo de fuertes tormentas de nieve y en primavera de lluvias torrenciales y deshielos interminables. Probablemente has adivinado lo que esto provocó. Los ríos Yangtze y Huai experimentaron periodos de aguas altas. Y cuando decimos aguas altas, queremos decir que los niveles aumentaron en 70 centímetros en solo un mes. Las lluvias continuaron en el verano, alcanzando su punto máximo entre julio y agosto de 1931. El verano también se caracterizó por una actividad ciclónica extrema. Esto dio lugar a inundaciones que pronto llegaron a la ciudad de Nanjing, que en ese momento era la capital de China.
El 19 de agosto el nivel del agua estaba en 16 metros por encima del promedio. Un área de aproximadamente 180.000 kilómetros fue inundada y 25 millones de personas fueron afectadas. Sin embargo, los investigadores modernos creen que la cifra real podría alcanzar los 53 millones. Al menos 155.000 personas se ahogaron en los primeros meses de la inundación y cientos de miles murieron de hambre y enfermedades al año siguiente. Derrumbe de Huascarán. Yungay es un pueblo muy pequeño en Perú. Hoy en día solo 20.000 personas viven aquí. Sin embargo, esta ciudad es la capital de la provincia del mismo nombre. En la década de 1970 era una ciudad muy ordinaria. En la segunda mitad del siglo XX, los turistas comenzaron a visitar este lugar porque estaba ubicado cerca de Huascarán, la cuarta montaña más alta de Sudamérica. Escaladores de todo el mundo visitaban Yungay para conquistar la cima de la montaña. Pero donde hay una montaña siempre hay riesgos de avalanchas o deslizamientos de lodo. En 1962 se produjo una avalancha de hielo, pero en aquel entonces Yungay tuvo suerte ya que pasó sin dañar la capital. Justo después del desastre, dos científicos estadounidenses visitaron Huascarán, examinaron cuidadosamente la montaña y encontraron otro enorme pedazo de roca y hielo. Si colapsaba, podría llevar a la destrucción completa de Yungay. Los investigadores pidieron al periódico que advirtiera a la gente del pueblo tan pronto como fuera posible. Sin embargo, las autoridades peruanas se negaron a difundir la información sobre un posible desastre para evitar el pánico. El 31 de mayo de 1970, el área cerca de Huascarán fue sacudida por un poderoso terremoto. Su epicentro estaba lejos, pero el choque fue lo suficientemente fuerte como para romper un enorme pedazo de hielo y roca de aproximadamente 1,5 kilómetros de largo. El derrumbe fue fatal desde los primeros segundos. La avalancha alcanzó una velocidad de 350 kilómetros por hora, cambiando varias veces de dirección. Enormes rocas y bloques de hielo salieron disparados de la avalancha, destruyendo todo a su paso. 3 minutos después, Yungay, con casi todos sus habitantes, quedó enterrado bajo una capa de 10 metros de hielo, piedras y barro. Más de 20.000 personas murieron ese día. ¡Hey! Deja la pereza. Es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.